Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana ya culminando el módulo número 2, nos encontramos en la semana 1 de la clase 4, en la cual vamos a comenzar estudiando los movimientos sociales. Estos movimientos sociales, esta participación social, se da o está relacionada con distintas conquistas que se fueron dando a lo largo de los años, gracias a distintos movimientos que fueron luchando por sus derechos, por cambiar su realidad, ¿no? Y que esto a la vez refleja el poder de los ciudadanos al momento de influenciar la toma de decisiones de distintas normativas, por ejemplo, por parte de los dirigentes, ¿sí? Eh, bueno, todo esto con el propósito de ir cambiando su realidad, así decíamos, ¿no? Estos movimientos pueden ser múltiples, desde movimientos de estudiantes, movimientos de ecologistas, movimientos de desocupados, movimientos de obreros, movimientos culturales, ¿no? Y como pueden ser múltiples los movimientos, pueden ser múltiples los pedidos o los reclamos, ¿sí? Pueden ser reclamos por deforestación, reclamos por contaminación, reclamos por asistencia médica, ¿no? Por atención sanitaria, reclamos por despidos, reclamos por vacaciones, reclamos por desocupación, ¿sí? Algunos de los ejemplos que vemos en la actividad son, por ejemplo, las leyes de protección ambiental que se han dado. También tenemos la ley del matrimonio igualitario, la ley del divorcio, ¿sí? La ley de igualdad de género. Son solo algunas de todas las leyes o normativas que se han podido ir logrando, ¿sí? O los cambios, ¿sí? Tenemos en cuenta que se destacan tres grandes movimientos, los reivindicativos por un lado, que son los que van a luchar contra el poder, que van a redistribuir los recursos, el trabajo, van a redistribuir el poder, ¿sí? Después tenemos los movimientos políticos, que son los que van modificando los canales de participación. Después tenemos los movimientos de clase. Vemos que estos movimientos no están en estado puro, porque están ya insertos en un contexto histórico, por lo tanto en una sociedad que tiene su organización tanto política y social. Después vemos un poquito sobre los movimientos sociales modernos. Vemos que los movimientos sociales modernos están dados más que nada por conflictos o en contraposición a los distintos modos de producción del sistema capitalista. Esto dado gracias a distintos sindicatos, ¿sí? O logrados gracias a distintos sindicatos. Después tenemos los movimientos obreros. Los movimientos obreros surgen del sector obrero. Ya nos podemos remontar allá a 1829, cuando en Nueva York ya hay evidencia de distintas, en la legislatura, ¿no?, de Nueva York, de distintos pedidos, reclamos por parte del sector obrero, el sector obrero febril, que pedía 8 horas, las 8 horas. ¿Qué era esto de las 8 horas? Era un lema que había surgido en esa época, donde eran 8 horas de trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas de 8 horas de descanso, de trabajo y de ocio, ¿sí? Esto se logra, pero tuvieron que pasar muchos años y un hecho que marcó un quiebre, como fue en 1886 la gran huelga que se dio en Estados Unidos por parte del sector obrero, donde más de 40.000 empleados, obreros, trabajadores, hicieron una huelga en el centro industrial de Estados Unidos, en Illinois. En esta huelga, que fue reprimida,
hubo muertos y hubo detenidos, de los cuales detenidos fueron llevados a la pena de muerte. Más tarde, con los años, ese juicio fue revisado y fueron liberados de toda culpa los que habían sido penados a la pena de muerte, ¿sí? Bueno, fue tan grande el quiebre de este hecho que más tarde, en 1889, en París, se establece el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. También fue muy importante el impulso que dio a las luchas, ¿no? Al avance de las conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, tanto en el aspecto por derechos sociales y económicos, como empezar a hablar y a cuestionar el trabajo infantil. Después tenemos los grupos de los campesinos. Tengamos en cuenta que los grupos de los campesinos, los movimientos de los campesinos se dan por o a causa de los distintos desplazamientos que fueron sufriendo, que van sufriendo continuamente por distintos sectores más acomodados, ¿no? Que tienen la mirada puesta en el modelo capitalista, en este modelo capitalista globalizado, ¿no? Donde, y todos sus servicios, ¿sí? Tengamos en cuenta que no es lo mismo un latifundio donde hay una concentración de poder y de producción y una economía más pequeña, ¿no? De pequeños trabajadores, una economía regional de pequeños trabajadores que van a hacer diversas actividades, ¿no? Van a revalorizar esa naturaleza, esa sociedad, esa cultura, y van a tener en cuenta la relación de la naturaleza justamente con la sociedad, ¿sí? Después tenemos, bueno, acá podemos poner como ejemplo el movimiento Mocasé de Santiago del Estero, que surge, nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores qué pasó en la época de la dictadura militar, en la última dictadura militar que sufrió nuestro país. Bueno, acá tenemos un hecho más de lo que se dio en ese periodo, donde en este movimiento surge surge a causa de las miles y miles de hectáreas que eran vendidas a precios insólitos, irrisorios, a ciertos sectores acomodados, ¿sí? Entonces son más de 8.000 familias que trabajan en el sector, en la producción de algodón y en la producción de ganado caprino y bovino, ¿sí? Y que luchan por mejores condiciones de vida y por su tierra, ¿sí? Hoy en día podemos buscar que ellos están luchando por los desmontes, ¿sí? Y que a la vez están denunciando a la policía, o sea, denunciando la persecución de policías, de los jueces y de los fiscales. O sea, pensemos, si no son importantes estos movimientos, ¿sí? Y después podemos ver un poquito que en la actividad teníamos a los movimientos de los pueblos originarios en Latinoamérica. Vemos que estos se dan desde la llegada de los españoles, cuando son desplazados, ¿no? Y tienen que empezar a luchar por sus derechos, por su tierra, por su cultura ancestral, por una educación bilingüe, por su cuidado, ¿sí? Estos en 1990 tuvieron como una gran visibilización y también van logrando diariamente adquirir mayores herramientas, ¿no? para defenderse, mayores instrumentos legales, ¿sí? que le permiten poder defender sus derechos, ¿sí? Sus derechos. Si ustedes pueden ver, también hay muchos casos de jóvenes que están estudiando derecho, justamente, y son grandes logros, ¿sí? Que
posiblemente van a marcar también cambios importantes, ¿no? Después tenemos para recordar un poquito que los movimientos sociales, los últimos movimientos sociales que se dieron en nuestro país se dieron en el 2001, ¿no? En este momento de colapso social que tuvieron los trabajadores, que venía a causa de por ejemplo, las políticas de flexibilización laboral que habían afectado directamente al sector trabajador. Y ahí se dieron los cortes de rutas, se dieron asambleas, se dieron también trabajos colaborativos en los barrios más carenciados. Bueno, chicos, acá podemos ver un pantallazo de lo que ustedes van a encontrar en la primera semana de la actividad. Sería como un repaso, un resumen, ¿sí? Ustedes en la actividad, la primer consigna, lo que les piden es, tienen una propuesta de 3 comercios que cerraron sus puertas hace muy poquitos años, ¿no? No les voy a decir la localidad porque ustedes la tienen que buscar, pero ustedes lo que tienen que leer es, lo que tienen que hacer es leer, analizar, ¿no? esta situación, que son problemáticas que están vinculadas, ¿no? Al cierre de empresas locales. Si ustedes quieren proponer el cierre de otro comercio, bienvenido sea, no hay problema, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta los ítems como dónde está ubicada la empresa, la cantidad de empleados que fueron despedidos, las acciones que tomaron estos trabajadores, porque tengamos en cuenta que también hay en algunas oportunidades se arman cooperativas y logran salir adelante. Esos grupos, de esos movimientos, arman su propia cooperativa y logran seguir teniendo su puesto de trabajo, ¿sí? Es interesante también esos casos, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son? Bueno, ahí tienen una posible solución, ¿no? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, a ver si ustedes encuentran otras, ¿sí? Bueno, así que espero sus producciones y nos vemos la semana que viene en la semana número 2. Pero por ahora vamos con la semana 1 de la actividad 4. ¡Saludos!